les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Estamos entrando puntuales a través de la señal de todos, Canal 44, y a través de Radio Universidad de Guadalajara también. Gracias a quienes nos siguen por esta vía. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches este martes en Guadalajara, que creo que la lluvia nos respetó, ¿no? Sí. Este martes, a pesar aún de lo que hemos tenido las últimas semanas. Y bueno, después del, yo diría, Belén, el tsunami de la salida a medios del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y utilizo la palabra tsunami porque si bien ya era un escándalo lo que estaba sucediendo en torno a la Casa Blanca, ahora ya con la exoneración de parte del secretario de la Función Pública, pues no sé, Belén, no sé qué opines, a una semana del tercer informe de gobierno, pues mejor no me ayudes, compadre, ¿no? Claro. Es decir, pues si va a salir a decir ese tipo de cosas, yo creo que flaco favor le hace el presidente de la República. Claro que al final, pues pocas sorpresas, ¿no, Enrique? Me parece que desde que se anunció el nombramiento de Virgilio Andrade al frente de la Secretaría de la Función Pública, sí, un hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Amigo, sistema, diría yo, ¿sí? Amigo. Exacto. Ya desde entonces, pues había pocas expectativas, sí, en torno al trabajo que iba a realizar, y finalmente así fue el resultado, ¿no? Un resultado que no deja contentos, pues, a nadie, diríamos, o a casi nadie, salvo al presidente y a su esposa, ¿no? A quienes exonera, y a Luis Videgaray, sí, secretario de Hacienda también, pero que al final de cuentas, Enrique, me parece enciende de nueva cuenta los ánimos de inconformidad, de enojo entre la población. Y esto lo pudimos ver a través de las redes sociales, ¿no? Sí, las redes sociales no exoneraron al presidente, ¿no? Si bien Virgilio quiso hacer su lista, digamos, de temas que no podía resolver, las redes sociales pues claramente expresaron, creo que el sentimiento mayoritario, ¿no? En un tema que, como tú decías, era crónica de una exoneración anunciada, ¿no? Ahora, lo que sí me gustaría colocar sobre la mesa son dos cosas, Belén. La primera, no puede ser que en un país medianamente civilizado, no sé si lo seamos o no, pero medianamente civilizado, el secretario de la Función Pública, es decir, el que se encarga de regañar, el que se encarga de fiscalizar, el Contralor Federal, que se encarga de iniciar los procesos contra los funcionarios federales, sea amigo del presidente, y no solo sea amigo del presidente, sino que aparte fue representante suplente ante el IFE por parte del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, eso no puede existir, ¿no? Ya es tiempo de quitarle a la Secretaría de la Función Pública ese sesgo partidista que no solo ocurre con el PRI, ocurrió con el PAN. Ahorita perdí el nombre de quien fuera el primer secretario de la Función Pública, de apellido Vega, Salvador Vega. Y Salvador Vega pasó de ser secretario de la Función Pública a ser diputado por parte del PAN. Es decir, no hay ningún tipo de autonomía en términos partidistas. Y la segunda que me parece muy grave, Belén, es que el hecho de no haber esclarecido lo que sucedió sigue poniendo sobre la credibilidad del presidente pues un asterisco muy claro, ¿no? Y eso, en términos generales, a los que nos afecta es a todos. Porque tener un presidente con baja popularidad, que no cree nadie en lo que dice, al fin y al cabo, en términos de gobierno y en términos de resultado, lo que nos afecta es a los ciudadanos. Hay que recordar que cuando, obligado por la situación y las circunstancias, el presidente Enrique Peña Nieto hizo pública su declaración patrimonial, en el plazo entre que fue electo y que tomó posesión del cargo, hay donaciones de obras de arte, de joyas, hay casas que son inexplicables. Es decir, todo este tipo de temas se pudo haber resuelto de una forma mucho más clara, y ahora el presidente lo que hizo fue hacer un montaje que después termina sin abonarle nada a él en términos de credibilidad. No, claro, y además, Enrique, pues como ya lo mencionábamos, ¿no? Me parece que ya es tiempo de que nos vayamos poniendo serios en estos temas. Claro. Porque además, si revisamos un poco cómo está pues la propia ley en materia de las atribuciones que se le da al responsable de la Secretaría de la Función Pública, pues podríamos concluir que finalmente no tenemos ni siquiera los instrumentos, deja tú ya de quién esté al frente, ¿no? Los instrumentos de por sí pues son muy débiles, limitados, para realmente poder llegar al fondo en una investigación y poder sancionar o por lo menos emitir un dictamen que sea más o menos creíble, ¿no? En un entorno o en una realidad. Así que bueno, por lo pronto ahí está el tema. La señora Angélica Rivera decía o anunciaba ya que va a devolver, ¿no? Esta Casa Blanca, como bueno, ya la devolvió en diciembre, ¿no? Como si, exacto, como si esto fuera... El contrato de compraventa, ¿no? Sí, pero como a ver, si esto fuera la solución, ¿no? Como si con esto borrón y cuenta nueva. Pero oye, vamos siendo serios, como dices, Belén.
un presidente de la República, que su esposa tiene un contrato con la empresa más beneficiada por los gobiernos de su esposo, pues bueno, en cualquier democracia mínimamente consolidada sería un escándalo monumental. Yo creo que en países más desarrollados esto llevaría a juicios en los congresos, a temas mucho más profundos, y me gustaría reiterar, Belén, lo que creo que es incluso más preocupante. O sea, no es solamente el hecho de que la ciudadanía o la opinión pública quiera un juicio sumario y que el presidente salga. Es que el presidente Enrique Peña Nieto tiene la credibilidad y la popularidad más baja de todos los presidentes de la democracia mexicana. Es decir, 15 años, nunca habíamos tenido un caso de este, y menos a escasos 7 días de su tercer informe de gobierno, a la mitad de su sexenio, en lo que algunos dirían que es el cenit de su sexenio, tiene este problema de credibilidad. Entonces, no solo para la ciudadanía había que llegar a una verdad de lo que había ocurrido en torno a las Casas Blancas y a las Casas Siga, sino creo que él necesitaba una aclaración que lo pudiera, digamos, repuntar, que lo pudiera empujar de cara a la segunda parte del sexenio. Hay que decir que con la reforma entra el Sistema Nacional de Anticorrupción, pero pues este caso ya es caso juzgado, ¿no? Claro. Es decir, el Sistema Nacional de Anticorrupción no se va a poder meter a analizar lo que ya se encargó de exonerar Virgilio Andrade, ¿no? Claro, y además, pues con esta tendencia a la baja, veremos con qué números termina el presidente Enrique Peña Nieto su sexenio. Si es que termina, dirían algunos, ¿no? Yo confío en que también terminará, pero bueno. ¿Cómo termine? Ese ya es otro debate, ¿no? Ese ya es otro asunto. Oye, Enrique, y hay temas como este, asuntos como este, pues de nueva cuenta nos ponen en la palestra porque los partidos políticos pues van perdiendo credibilidad, ¿no? Completamente. Funcionarios emanados de partidos políticos que incurren en este tipo de actos y en consecuencia pues la gente cada vez está reaccionando más ante este tema. Tú mencionabas ya pues la crisis que viven los partidos políticos hoy por hoy, ¿no? Sí, yo creo, Belén, que atravesamos una coyuntura muy interesante porque digamos que lo comentaba en el espacio de radio de Señal Informativa, que al final estamos en un proceso en donde parece que hay algo nuevo que está surgiendo. Todavía eso nuevo no sabemos qué alcances tiene, es decir, los candidatos independientes, los partidos emergentes como Morena, algún posicionamiento de Movimiento Ciudadano, es decir, no sabemos exactamente cuáles son sus alcances, pero me queda claro que hay algo que está emergiendo, ¿no? Claro. Y me queda claro también que hay cosas que están muriendo, ¿no? Entre ellos, desde mi punto de vista, muchas de las cosas que sustentaron a nuestra transición, entre ellos el tripartidismo, por ejemplo, ¿no? O esa verdad única que antes tenía el Instituto Federal Electoral o el INE, que hablaba el INE o el IFE y era, bueno, prácticamente la Biblia, ¿no? La ley electoral, era imposible contradecir lo que decían los consejeros electorales. Ahora, pues lo vimos con el caso del Partido Verde, los consejeros estuvieron muy golpeados, y sí creo que los 3 partidos políticos más importantes del país tienen una severa reflexión que hacer. Claro. No sé si lo están haciendo del todo. Ya discutimos el caso de Ricardo Anaya, que me parece que, a menos de que demuestre otra cosa, todavía no me parece renovación en sí. Claro. El caso de Manlio Fabio Beltrones, pues de renovación con un político de 40 años, pues y con un único aspirante, ¿no? Con un único aspirante donde no hubo proceso. Y en el PRD pues está la discusión interna, pero también, Belén, creo que tendrían que ir más allá, que es cómo democratizar a los partidos y cómo realmente solidarizarse con una posición muy complicada que está viviendo la ciudadanía mexicana en torno a la economía, en torno a los gastos. El gobierno federal tendrá que recortar salvajemente en diciembre para ajustarse al presupuesto base cero, y vemos que hay realmente ¿cómo se le puede decir? Una burguesía partidista que claro, pues parece como que nada lo toca, ¿no? Y partidos políticos que además nosotros mantenemos. No hay que olvidar que el recurso que se les otorga a los partidos políticos proviene de todos los que contribuimos en este país. Y a propósito del tema, Enrique, el portal cnnmexico.com hizo un análisis sobre lo que gana cada uno de los dirigentes de los partidos a nivel nacional. Y mire, nada más para darnos una idea, el promedio mensual de lo que gana un dirigente nacional, que yo quisiera saber cuáles son específicamente sus atribuciones y sus responsabilidades, pero bueno, eso lo dejaremos para una segunda entrega, es de 74,125 pesos. Manlio Fabio Beltrones tiene un salario hoy por hoy de 75,161 pesos, Ricardo Anaya
Bueno, él anunció con bombo y platillo que se recortaría en 50% su salario. Lo que no dijo es que su antecesor ganaba casi 200,000 pesos. 190,000 pesos, Gustavo Madero. Reducir al 50% un salario a nivel de presidente de la República. Exacto. O sea, reducir al 50%, pues te queda un salario nada despreciable de 95,572 pesos, que ya los quisiéramos muchísimos. Carlos Navarrete, en promedio casi 50,000 pesos del PRD. Igual Martí Bartres de Morena. Y el Partido Verde Ecologista, que por cierto no tiene coordinador ni presidente, sino un vocero, gana 100,000 pesos según su página de internet. Movimiento Ciudadano tiene un salario en el tabulador al menos de entre 55,000 y 75,000 pesos. Actualmente Dante Delgado es el que está al frente de este partido. Y en el Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores gana más de 81,000 pesos. 81,000 pesos el presidente del Partido Encuentro Social. Bueno, estamos diciendo que el más bajo está en los 50,000 pesos, que son Morena y el PRD, y el más alto, bueno, ya se bajó, pero es 95,000 pesos Ricardo Anaya, pero estaba en prácticamente 200,000 pesos. 200,000 pesos. Y a esto, Belén, hay que añadirle, o sea, aparte del sueldo, digamos, supongo que este es neto, hay que añadirle viáticos. Viajan por todo el país. Tienen muchísimas prerrogativas, tienen presupuestos excedentes. Habría realmente que llegar a cohesionar todos los elementos que tiene un presidente de partido para gastar, y son muchísimos. Creo que en un momento muy sensible del panorama político en México, este sería una muestra de que realmente hay una cierta sensibilidad, ¿no?, de lo que está sucediendo en el país. No lo sé cuánto tendría que ser el sueldo real, es difícil saberlo, pero sí me queda claro que 100,000 pesos, poco más de 100,000 pesos son salarios demasiado altos para un presidente de partido. Y que además, digo, Enrique, ya sé que destinan horas, trabajo y lo que tú quieras, pero al final de cuentas es un servicio a su partido en el que militan. Debería de ser, como dicen algunos, un honor, ¿no?, tener ese cargo, y en todo caso, pues sí cobrar, pero bueno, pues estos salarios me parece que sí. Que otra vez, yo creo que sí hay que decirlo muy claro. Cuando no hay resultados o cuando los partidos se conforman, digamos, autoritariamente, no tienen procesos democráticos internos, no hay transparencia, se dedican a gastar dinero en elecciones, pero para formar ejércitos de movilizadores y canonjías y clientelas, ahí es cuando nos decimos, es imposible que los partidos políticos puedan pagar este tipo de salarios, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que, digo, sin tratar de hacer demagogia o populismo, porque tampoco es el hecho, pero cómo es posible que en Jalisco el promedio salarial es de 8,000 pesos y los partidos políticos estén pagando salarios que están 3, 4, 5 veces por encima de ese porcentaje? Por eso creo, y lo hemos platicado en varias ocasiones, incluso con el doctor Javier Hurtado, lo recuerdo muy bien aquí en este espacio de Perspectivas, que un punto fundamental que le falta a nuestra democracia es meterse a revisar internamente a los partidos. Exacto, y obligarles a los partidos políticos que, si son entidades de interés público, entidades que reciben dinero público, tienen que ser ejemplares en su actuación y se les tiene que exigir incluso todavía más que la ciudadanía en términos de transparencia, rendición de cuentas y sobre todo democratización interna, que prácticamente, quitando el PAN, ningún otro partido abre sus procesos. Claro, y son elementos que poco a poco han ido dañando la imagen de los partidos políticos hacia el ciudadano, y digamos que una respuesta ha sido también la aparición de candidatos independientes que tuvieron muy buena respuesta, digámoslo en términos generales, en este proceso electoral que acaba de pasar. Sin embargo, Enrique, hasta el momento hay 6 estados en nuestro país que han aprobado ya lo que se le conoce como las leyes antibronco. ¿Qué son estas? Bueno, trabas, candados, obstáculos para que un ciudadano que se dice independiente pueda aspirar a un cargo, ¿no? Digamos que la competencia de los partidos políticos, los mismos partidos políticos, empezaron ya a frenar. Bueno, nos vamos a un corte, pero nada más para decir, los estados Puebla, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California, ¿qué crees? Todos tienen elecciones el siguiente año. Esto le ha hecho un daño a la democracia tremendo. Estar haciendo leyes según convenga la coyuntura, yo creo que es una de las cosas más nocivas para la democracia. Bueno, pues tenemos que irnos a una pausa. Ya no alcanzamos a hablar de Pedro Kumamoto, el candidato independiente ya electo. Lo de sus colaboradores, sí, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante. Platicaremos. Así que nos vamos a la pausa porque ya está aquí nuestro primer invitado. Estamos de regreso en Perspectivas. Belén, hemos platicado de este tema en varias ocasiones.
Desde 2012 creo que algunos, pues, que han tenido problemas o derrotadas, si se puede decir, en los últimos procesos electorales han sido las encuestas. Así es. Yo creo que las encuestas no tendrían que ser las derrotadas, sino los encuestadores que hacen mal las encuestas. Pero bueno, ese es otro debate. Pero que usted no lo crea, hay encuestadoras que sí le atinan. Y hoy tenemos a Jorge Alberto Godínez, director general de Polymetrics, que bueno, fue una de las pocas encuestadoras que el último proceso electoral a nivel Jalisco lograron acercarse a los resultados. Jorge Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con el ánimo de ser constructivos y platicar y mostrar cómo se manejan y qué son las encuestas. Antes de pasar a ver, para los que nos ven por televisión y narrarles un poquito a los que nos escuchan por radio, algunas de las encuestas que ustedes publicaron, me gustaría preguntarte, Jorge, antes que nada, ¿cuál es tu balance de lo que está sucediendo con las encuestas a nivel mundial? Mucho se habla del fenómeno Gran Bretaña, lo que sucedió, que no le atinaron tanto a la distribución, sobre todo de escaños a nivel de parlamento. Es decir, ¿podemos hablar de una crisis de las encuestas? Más que crisis, sin duda, en la actualidad la sociedad es más difícil de medir. Todo en este mundo es medible. Sin embargo, existen otros factores que no son tan sencillos de medir y que influyen en las encuestas. Por ejemplo, las emociones. Cuando entramos en una elección, como fue el caso de Jalisco, que la ira es algo que está muy perceptible, es muy difícil de medir. En estadística manejamos algo que se llama varianza. Entonces, cuando una elección es de esperanza y es estable, la varianza es muy pequeña y casi todos van a acertar. Cuando tenemos una elección tan difícil y tan compleja en la que hay mucho ira, mucho coraje, que un día estaban para acá y el día siguiente uno declara otra cosa y la gente se molestó, digamos, y se fue. Entonces, la varianza es muy amplia. Eso son las elecciones que son más difíciles de medir. Sin embargo, hay métodos estadísticos que pueden minimizar el riesgo. Hay que decirlo, nada es infalible en una encuesta, nadie es infalible, tenemos márgenes de error. Y una cuestión muy importante, las encuestas las deben hacer los actuarios, los matemáticos. Estamos hablando de números. ¿Quiénes las interpretan? Por supuesto, sociólogos, economistas, claro, politólogos. Pero la encuesta como tal, el experto es el actuario. Aquí y en todos lados. Así es. Soy un actuario de una formación muy matemática y muy rigurosa. Oye, Jorge, entonces podemos decir que, atendiendo un poco a este planteamiento que hacía Enrique, depende el país, depende el entorno, depende la situación, ¿será, digamos, un poquito por ahí la precisión de las encuestas? Que tocas un tema muy importante. Por el año 2000 estuvimos trabajando un año en Alemania, en Mannheim, en Suma, y ahí sin duda aprendimos mucho de la precisión y de la calidad alemana. Sin embargo, ellos tienen, por decirlo de alguna manera, armas de alta precisión, a comparación de México, que tenemos escopetas y tenemos que enviar fogonazos sin tanta precisión. ¿Por qué esto? En Alemania tenemos tanta información que casi cualquier encuestador le atina. En México no, y ahora menos, con la protección de datos particulares. Entonces, carecemos de mucha información. Jugaba con los compañeros alemanes, los estadísticos, el doctor Siegfried Gabler, por ejemplo, que a ver quién hacía mejores efectos de diseño. ¿Qué es un efecto de diseño? A ver quién logra acotar mejor la varianza. Entonces, les decía, en México manejamos una varianza así. En Alemania la manejamos así. Sí, a ver, maneja tú la de México, aquí están los datos. Pues le quedaba así. Claro. Sí, muy grande. A ver, ahora tú la de Alemania. No, pues me quedaba así. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Jorge, ¿no? ¿Te parece si revisamos algunas de las encuestas, para que no se nos vaya el tiempo, algunas de las encuestas que hizo Polymetrics? Podemos empezar con la de presidente, ¿no? Que claro. Fue... Esa encuesta la realizamos en el año 2012. 2012. Así es, y fue una semana antes de la elección presidencial. 29 puntos. Así es, muy ahí cerca de lo podemos que fue. ver, entonces, Polymetrics es una encuestadora de Jalisco y orgullosamente con presencia nacional. Y ahí están los resultados. Y preguntarte, Jorge, perdón, esa fue icónica porque fue en la que todos patinaron. Es decir, patinó BGC en Excelsior, patinó Parametría, que publicaba en el financiero, no creo que todavía no publicaba, lo publicaba externamente. Patinó también Ulises Beltrán, es decir, publicaron varias. ¿Qué sucedió en esa elección? ¿Qué fue lo que complicó
a los encuestadores en esa elección en particular? Esa es parte de lo que platicamos, la varianza que se mide y además el sesgo fue muy emocional que tienen, fue muy emotiva. Y al final se iba a cerrar, nadie supo leerlo. Esa encuesta no tuvo tanta publicidad como se hubiera querido. Polymetrics nació en 2011 y entonces teníamos un año cuando dijimos, vamos a hacer esta encuesta para decirles a todos cómo se hacen las cosas. Y ahí están los resultados. Esa encuesta quedó acreditada en el entonces IFE. Sí. ¿Sí? Entonces hay un folio a nivel nacional. Y se pueden medir y sin duda fuimos los más asertivos. Ahora Jalisco, para que no nos No hay que perder de vista que aquí fue donde surgió el fenómeno Yo Soy 132, que le metió un buen de aire a la campaña. Y Jalisco, donde también en la elección a gobernador ustedes presentaron una encuesta con un margen pues también mínimo de error, ¿no? Ahí está cuando gana Jorge Aristóteles Sandoval. Así es, en el año 2012, también el día de la elección, presentamos una encuesta de salida que se presentó en este canal. Entonces quedó acreditada y también quedó registrada en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Vamos a Guadalajara, tenemos 3 encuestas sobre este tema. Fíjate de Guadalajara. que aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque, Enrique, lo dijimos aquí muchas veces, después de que conocimos el resultado de la elección, parecía que todos nos sorprendía el resultado. Las encuestas, como bien mencionabas también, fallaron, pero podríamos decir que casi que esta fue la única que no falló, ¿no? Y con una precisión también muy... Que para radio, un poquito narrarla, al final Polymetrics dijo que era 8.5 Alfonso Petersen, 30% PRI, con Ricardo Villanueva, y 50.4 Alfaro. Tuvo 50.8. Fueron casi que los únicos que le dieron el triunfo a Alfaro. Poco más, 2 puntos más del PRI, pero dentro del margen de error, y 9.2 para el PAN, es decir, estuviste muy cerca, ¿no? Así es, esa encuesta fueron 750 casos, una encuesta de salida. Enorme. Únicamente en 24 secciones y lo hicimos con 10 personas. Fueron con recursos propios, fue una metodología innovadora, fue a prueba, la publicamos y nos salió muy bien. ¿Y se puede saber qué tuvo de novedosa esta encuesta? Sí, que no pusimos un encuestador por sección durante todo el día, sino los estuvimos moviendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los partidos políticos nos detectan y van a inflar los resultados. Entonces, cuando apenas se daban cuenta de que teníamos encuestadores en esa sección, ya los habíamos movido. Entonces, eso fue una metodología novedosa que tuvimos que hacer. Lo que nos gusta utilizar mucho la estrategia guerrilla, o sea, entrar sin que seamos detectados. Ahora, Jorge, me gustaría preguntarte, yo he platicado con un par de periodistas que en sus medios publicaron encuestas y me decían, a mí no me convence la encuesta, pero bueno, me decían, es que la gente miente cuando le haces la encuesta. ¿Es cierto esto? ¿Lo tienes medido? ¿Es un margen de error que puedes manejar? Es decir, ¿cómo está este tema de la mentira del encuestador? Sin duda la gente miente, y más cuando existe alta volatilidad. Obviamente hay encuestadoras que fallaron por primera vez, muy prestigiadas, y que pudo deberse a un mal abordaje o pudo deberse a una mala estrategia de muestreo o simplemente mala suerte. También hay que decirlo, estos no son métodos infalibles, tienen margen de error y tienen confianza. La confianza es la probabilidad de acertar. Todos nos podemos equivocar sin duda y sin problema. El problema es cuando la gente se vende y la mayoría de sus resultados pues, no son nada creíbles, son vendidos o a todas luces están mal. Y el daño que se hace, ¿no? También lo hemos platicado, Belén, el daño que se hace medios, creo que muy profesionales o que han demostrado profesionalidad durante los años, que se suben a encuestas que pues son más propagandísticas que realmente predictivas, ¿no? Así es. Sigue imperando, digamos, esto que se decía, que el que paga manda, y entonces los resultados se acomodan al cliente. Sin duda hay de todo en el mercado. Yo no puedo acusar a alguien, ni mucho menos soy testigo de eso, pero hay encuestadoras que parecería que sí, o simplemente no tienen los instrumentos ni el personal adecuado para llevar a cabo este tipo de estudios que son muy delicados y muy profesionales. Es decir, no hay una crisis de las encuestas, hay una crisis para entender al elector, digamos. Así es. Eso es lo que está fallando. Me gusta mucho tu análisis, tu conclusión es
un problema de detectar cuál es la problemática. Oye, pues igual necesitamos más mercadólogos y más, ¿no? Y vamos a necesitar otro programa porque Jorge Alberto Godínez García, director general de Polymetrics, hizo un estudio que presentaron a nivel mundial precisamente sobre cómo vota el mexicano. Esta interpretación que se hace incluso desde las emociones, que ya no lo decías. Así que, pues te hacemos la invitación para un siguiente programa, ¿te parece? Y dejamos ahí puesto el tema. Muchas gracias, Jorge. Al contrario. Muchas gracias. Para que vean que sí hay encuestadores que latinan, ¿eh? Exacto. Bueno, no le atinan, que hacen bien las cosas. Que no los habíamos detectado, pero aquí están, y ahí ya vio usted el resultado de la elección, que incluso fue, de la encuesta, perdón, que incluso fue certificada. Y ahí están los resultados del IEPC, ¿no? Así es. Bueno, vamos a la pausa porque ya está aquí nuestra siguiente invitada. Violencia contra las mujeres, esta alerta que se anunció también por parte del gobernador, Erika Loyo, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Perspectivas. Ya lo anunciábamos, todo un tema, Enrique, la violencia contra las mujeres. Y aquí este espacio que se ha creado desde los medios de la Universidad de Guadalajara para tratar los temas a fondo y no quedarnos un poco como en la superficie y los clichés de decir, ay, bueno, pues es que sí, pobres de las mujeres o no, los hombres. Bueno, en fin, hoy queremos abordarlo desde una perspectiva mucho más profunda, mucho más seria, a propósito del anuncio que hace el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval para que Jalisco cuente con una alerta de violencia de género. Para estudiar la posibilidad. Erika nos va a corregir, pero... Para estudiar la posibilidad, porque el camino es largo, hay que decirlo. Exacto. Y si te parece, pues precisamente vamos a conocer a través de esta semblanza a nuestra invitada esta noche. Erika Loyo es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Conocimiento y Cultura por la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en Mercadotecnia y Comunicación Política por la Universidad de George Washington. Profesora universitaria y consultora, también ha ejercido cargos públicos, primero como titular de la Secretaría de Educación en el municipio de Guadalajara y desde enero de este año como presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer. Erika, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Belén. Gracias, Enrique, Erika. gracias por la invitación. Y me parece que pudiéramos iniciar muy brevemente, pues haciendo, digamos, una radiografía muy general de cuál es la situación de Jalisco en este tema, la violencia contra las mujeres. Pues mira, si nos enfocamos en las estadísticas oficiales que todos tenemos a la mano, que son las de INEGI, todos los estudios que se han venido generando a partir de la Cámara de Diputados y algunas otras instancias, la verdad es que Jalisco hasta el 2010, en algún estudio que tenía que ver con homicidios de mujeres, se encontraba en una posición media. Estoy hablando del 2010. Del 2010 para acá, la verdad es que sí hemos tenido un cierto ascenso en cuanto al tema de los homicidios. Lo que nos preocupa a nosotros mucho es que la posición que ocupamos a nivel nacional en los temas de los diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres es una posición que está entre el primero y el 10º lugar. Y eso es algo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa. ¿Qué es lo que nos importa? Nos importa no ascender. Nos importa que en este momento mantengamos las cosas, pero que intentemos todos y todas, a través de un esfuerzo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y la sociedad, disminuir estos índices. Cuando te hablo de estos primeros 10 espacios, estoy hablando de violencia comunitaria, que es toda la que ocurre en las calles, en el transporte público. Estoy hablando de violencia doméstica, laboral, económica, de toda una serie de tipos que pueden estar ocurriendo. Y todas ellas pues llevan al final al último tipo de violencia, que es la más cruda y la que todos quisiésemos evitar, que es el feminicidio, ¿no? Claro. Que es el homicidio de una mujer por razones de género. Entonces lo que buscamos es disminuir, ¿no? en el corto y el mediano plazo el índice que tenemos. Erika, para referirme a algo que ya planteaba Belén desde mi introducción a este segmento, esta posible alerta de género, que nos expliques un poco los pasos, qué significa el estudio que van a hacer en primer lugar, y en segundo lugar, en caso de que se decrete, qué significa eso en términos de políticas públicas, en términos de articulación del gabinete y también en términos de lana, ¿no? En términos de dinero. Sí, claro.
Mira, el mecanismo de alerta de violencia contra las mujeres, optamos por el mecanismo estatal. Hay el mecanismo estatal y el nacional. En el mecanismo estatal, el gobernador es quien nos ha dado la instrucción a través del Consejo Estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, de iniciar la investigación. Esta investigación se va a generar a partir de un grupo interinstitucional y multidisciplinario. Este grupo se va a conformar en las próximas 2 semanas. Obligadamente lo tienen que conformar secretarios o integrantes del Consejo Estatal para prevenir la violencia, que son integrantes del gobierno del Estado. Estamos proponiendo que sea la Secretaría General, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, en una primera instancia. Y por el otro lado, abriremos una convocatoria para que cualquier académico o académica de universidades públicas o privadas se inscriba para formar parte de este grupo, acreditando experiencia y estudios en diversas disciplinas: género, violencia, sociología y seguridad. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la violencia no es un asunto que tenga que ver estrictamente con el género, sino que como es un tema que es estructural y que se genera desde hace muchos años en la sociedad, a lo mejor en los espacios o en los territorios confluyen muchos elementos que terminan generando la violencia contra las mujeres. Por eso queremos diversos especialistas. Claro. Esta convocatoria, te digo, se abrirá los próximos 15 días. Cualquiera puede inscribirse, el Consejo acreditará a quienes lo conforman y a partir de ahí transcurren 30 días naturales para que desarrollen su proceso de investigación y a través de una metodología específica de entrevistas, de análisis de casos, de visitas a los centros de justicia, a todos los espacios que tenemos, puedan dictaminar si procede o no la alerta y si procede o no, que dictaminen en qué territorios o en qué polígonos va a estar focalizadas las acciones que ellos van a sugerir. Claro. ¿No? Erika, en perspectivas, le pasamos el micrófono a ciudadanos especialistas para que le pregunten muy bien. A los invitados, en este caso a ti, y primero vamos con una pregunta de un ciudadano de Alfonso Colín. Bueno, de la alerta de género es muy fácil, hay que educar desde la infancia, ¿sí? Porque hay un problema que viene desde los 60s, cuando supuestamente la liberación femenina se liberó del hombre, pero no de ella misma, y ella misma es la que genera el machismo y todo eso. Entonces, si la mujer deja de crear machos, vamos a crear menos problemas de género, ¿no? Donde ya realmente nos convoquemos que somos iguales, aunque diferentes, ¿no? Y a la de la niña del Instituto de la Mujer, pues hay que trabajar más, mijo, y hay que ir a las comunidades, ir a esto y no quedarse en su oficina, ¿no? Esas oficinas, está muy bonito el edificio, pero no es pausarse. Yo le quitaría la mitad del edificio, se lo quitaría y la otra mitad la tienen que ver en las comunidades donde pasa esto, ¿no? Erika, pues el tema de las mujeres como reproductoras del machismo, uno, y el tema del edificio. El edificio, ¿no? Que pide, entiendo, más calle de parte de quienes trabajan en el instituto. Exacto. Estar cercanas, ¿no? Cercanos a las Sí, mujeres. por supuesto. Yo creo que ese es un tema que tiene que ocurrir al margen de lo que suceda en este término de la alerta o no de género. El instituto es un organismo público descentralizado en el cual trabajamos 40 agentes que atendemos todo el estado. Eso no es pretexto para que nosotros estemos en contacto con la ciudadanía, pero lo que estamos haciendo es que el programa y la política de prevención que ya teníamos lo queremos consolidar con las recomendaciones que haga el grupo multidisciplinario y las acciones que diseñen los organismos de la sociedad civil para dar tiros de precisión. Y entonces saber si tenemos que hacer un trabajo en colonias, pues estar en el trabajo en colonias. Si tenemos que entrar, por supuesto, a secundarias, primarias, entrar ahí. Ya tenemos programas en donde entramos a escuelas para padres de educación y lo que apostamos es tener multiplicadores, porque con 40 agentes no podemos abarcar todo el estado. Entonces, si formamos multiplicadores a partir de maestros, escuelas para padres y con los propios niños y niñas, podemos tener un avance significativo. Entonces, nosotros sí tendremos que estar más en la calle, con la gente, tratando de meterle muchas ganas a este proceso de prevención, porque cualquier forma de violencia
se contrarresta a partir de la prevención, ¿no? Y la primera parte de la pregunta, Erika, sobre las mujeres que educan y que forman como generadoras, machismo, ¿no? como de reproductoras, machismo. exacto. Pues el tema de las prácticas socioculturales y las prácticas que están enraizadas en el sentido del patriarcado y la cultura machista son prácticas que están arraigadas no solamente a partir del género, claro, sino dentro de la estructura familiar o la célula familiar y que se reproducen en un contexto social. Y no solo en la familia, ¿no, Erika? Así en la es, escuela, también en la escuela. En las empresas, claro. ¿no? Sí. Si fuera un problema sobre las familias, pues es un problema que es un problema social, por eso es que la preocupación del gobierno del Estado es tal porque queremos involucrar a la sociedad en estos asuntos, ¿no? Claro. Y tenemos una segunda pregunta de un ciudadano, vamos a escuchar qué te preguntan los ciudadanos. A partir de esta posibilidad de que se active la alerta de violencia de género en el Estado, me gustaría saber desde su perspectiva cuáles serían las medidas inmediatas que se deben de tomar, las urgentes, las necesarias, a partir de la activación, y cuáles serían otras medidas que como política pública deben estar presentes en la administración del Estado, es decir, en la administración pública del Estado, una política pública transversal que tienda a prevenir las múltiples violencias contra las mujeres, pero especialmente el feminicidio. Me gustaría concretamente saber cuál sería esa política pública y en el caso de las medidas urgentes, cuál es una de las medidas urgentes que deben de tomarse ya a partir de la activación de la alerta de violencia de género. Erika, antes de que respondas una precisión, regularmente tenemos 2 preguntas de parte de la población y una pregunta invitada de parte de un especialista, de un experto en el tema. En esta ocasión, a quien acabamos de escuchar hace unos momentos, es a Guadalupe Ramos Ponce, quien es representante de CLADEM acá en Jalisco. Ella es nuestra pregunta de una experta invitada. Entonces, bueno, ya está preparada la pregunta. No, claro, y nadie mejor que la doctora para hacer una pregunta especializada en el tema, ¿no? Así es. Pues mira, creo que a partir de la determinación de si se declara o no la alerta de violencia contra las mujeres, insisto, violencia porque permite contrarrestar y atacar todos y cada uno de los tipos de violencias que existen en contra de las mujeres, incluyendo el feminicidio. No es solamente el feminicidio como tal. Creo que las primeras medidas que habremos de tomar tendrán que ver con la instrucción que ya le dio el gobernador del Estado al fiscal general, al fiscal Eduardo Almaguer, para crear la agencia especializada para investigar feminicidios. Esto ya es una instrucción y hasta donde entiendo el fiscal ya está en proceso de poderla implementar. En los próximos días seguramente nos dará razón de ello. Creo que los segundos pasos tienen que ver con un análisis a profundidad del protocolo de feminicidio que nosotros tenemos desde el 2012. Todo producto es perfectible y creo que en este proceso que estamos enfrentando es una gran oportunidad para poder hacer esa revisión y plantear algunas mejoras y después, por supuesto, o en paralelo, la mejor capacitación de los ministerios públicos, que son los que inician estas averiguaciones. Me parece que son las medidas inmediatas y medidas inmediatas a tomar en los polígonos que se determinen, que estas son medidas que van desde la prevención, la protección, la seguridad y la justicia. Son los 4 ejes que nosotros hemos enmarcado dentro del trabajo interinstitucional, porque son las 4 vertientes sobre las cuales debemos de actuar. A la postre, la política pública debe de tener un impacto que sea visible en términos de prevención. Un trabajo muy fuerte, insisto, en las escuelas, un trabajo muy fuerte en las colonias, un trabajo muy sólido con los líderes de colonias, ¿no? También hay muchas que son mujeres y que son multiplicadoras, entonces todo eso tiene que ver con un proceso transversal. Y en paralelo, pues una de las labores del instituto es la transversalización de la perspectiva de género. Es decir, que esta perspectiva se haga transversal en todas las instancias del gobierno del Estado. Y con la ley que van a sacar, las unidades de género estarán en los 3 poderes, ¿no? Vamos a ir un corte, vamos a ir platicando con Erika Loy, nos quedan muchísimas preguntas. Este es un tema muy interesante, ¿no? Sí, violencia contra las mujeres. Regresamos.
Seguimos con todos ustedes en Perspectiva. Estamos platicando con Erika Loyo, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y a mí me interesa un tema que, digamos, para poderlo plantear en un tema mucho más holístico, Erika, preguntarte, de los casos que recibe el instituto, ¿hay alguna vinculación, por ejemplo, socioeconómica, con alguna clase, con alguna educación, con algún tipo de perfil? Es decir, ¿hay, si se puede decir, un prototipo del violento hacia las mujeres en nuestro estado? Sí, fíjate que lo que hemos estado analizando en los últimos meses a partir de, sobre todo de la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres, hemos estado analizando las atenciones que se han generado ahí. En principio diría que la violencia no tiene nada que ver con una posición socioeconómica, porque transversa cualquier tipo de posición. Sí. Pero los casos que hemos estado, o que el Centro de Justicia ha estado atendiendo más, se focalizan, por ejemplo, en el municipio de Guadalajara, en colonias del Oriente, algunas pegadas a las otras, y tenemos una franja de edad en la que ocurren más estos hechos, que son a partir de los 21 años hasta los 40, 45 años. Y casi todos tienen un nivel de secundaria, completa o incompleta. Entonces eso te habla un poco más de en qué franja estás focalizado. Ahora bien, en cuanto a las mujeres, las mayores atenciones las tenemos en las amas de casa y las empleadas. Okay. Ahí hay de subordinación, digamos. Divididos los rangos, claro. Sí. Y en cuanto a los agresores, siguen exactamente el mismo patrón que te mencionaba de edad y de escolaridad, pero casi todos son empleados u obreros. Entonces, digamos que ahí también tienes un patrón, claro, específico que, en mi opinión muy particular, y lo digo como investigadora, no como titular del instituto en el que estoy, es una veda importantísima para poder generar una serie de análisis, claro, y estudios de caso, claro, que te permitan decir o investigar qué es lo que está pasando y si el entorno o el contexto tiene cierta influencia sobre este tema, que seguramente lo va a tener. Sí, ¿no? Porque asumimos, perdón Belén, que debido a que México es un país machista, que incluso se nos conceptualiza así, se reproduce el estereotipo en el cine, en la música, en distintas cosas, pensamos que eso genera realmente la violencia, pero hay otros países machistas o de un pasado machista, digamos, muy asentado, se me viene a la cabeza Italia, España, ¿no? Claro. Que han logrado con políticas públicas y con crecimiento económico y con educación, pues de alguna forma, si no erradicar, pues sí disminuir a niveles muy aceptables, ¿no? Digamos, la violencia contra las mujeres. Claro, sí, creo que de hecho lo comentábamos, ¿no? ¿Hasta dónde realmente solamente tiene que ver con esta parte del machismo que lo escuchamos, por ejemplo, en la primera pregunta de un ciudadano? ¿Y hasta dónde realmente hay otros factores, ¿no? Que están influyendo? Creo que son una serie de factores socioculturales, incluso, ¿por qué no decirlos, económicos, claro, también, que tienen una gran influencia sobre este tema. Ahora te diría, hace 2 semanas leí en El País de España que España vuelve a tener un índice altísimo, de feminicidios. En una crisis, por ejemplo. En una, ¿no?, crisis económica y en una crisis de cambio de partidos, en donde ahora quienes eran las feministas que estaban en las organizaciones son alcaldesas, Ada Colau en Barcelona, Carmela en Madrid. Entonces ahora tendrán que establecer desde el gobierno sus visiones, sus políticas públicas, porque en solo 2 meses creo que asesinaron a 38 o 40 mujeres de las franjas fronterizas de España. Y otro tema que igual también puede explicar mucho, Belén, es el tema de la impunidad, ¿no? Ahorita que se me venía acá, es decir, un novio, un esposo o quien sea que sabe que hay una posibilidad muy baja de que por un golpe a su mujer llegue a la cárcel, o que también hay una posibilidad muy baja de que incluso esa persona inicie un proceso por el miedo, por el sometimiento, pues es una impunidad que propicia la violencia. Por tanto, incluso ahí me das un poco la razón, tienen que ver una serie de factores totalmente distintos. Exacto. Pero sin duda la impunidad, la falta de acceso a la justicia es algo que influye muchísimo en todo el proceso y en todo el procedimiento, y algo que el fiscal general y tu servidora hemos estado platicando es que cualquier gente va a seguir levantándole la mano a una mujer dentro de un hogar hasta que no sepa que hay consecuencias reales. Exacto, ese es el tema. Ese es un punto fundamental, ¿no? Claro, y que actualmente pues existe, es decir, hay esta impunidad. Erika, ¿qué criterios están establecidos para definir
que un asesinato es un feminicidio o es un asesinato, pues digamos, de la población en general. No sé si ustedes un homicidio claro. en general. Exacto. Existe un protocolo que se rige bajo estos términos a partir de que se publicó a finales del 2012. Con ellos son los que se abren las investigaciones de todos los homicidios de mujeres y conlleva toda una serie de elementos. Fundamentalmente tiene que ver con que el homicidio o la muerte de una mujer sea ocasionada por razones de misoginia o género y que eso se presenta como evidencia en muy diversos elementos que los ministerios públicos tienen que valorar, que es pues desde la forma en la que encuentran los cuerpos, el espacio, el lugar, en qué lugar están, de qué manera los encuentran. Toda esta serie de elementos son los que influyen. Y ahí entonces nos encontramos con que es muy importante seguir capacitando a los ministerios públicos para que puedan estar sensibilizados en la aplicación de este protocolo. Sin duda es un protocolo que tendremos que entrar a revisar, insisto, para poder a lo mejor considerar algunos otros elementos y capacitar más a los ministerios públicos que puedan hacerse cargo de ello. Como dato hay que decir que las fiscalías o las agencias ministeriales especializadas en feminicidios que se han creado en estados como Oaxaca o como Chiapas han especializado de tal forma a su personal que han logrado disminuir hasta en 30% los homicidios y los que están calificados como feminicidios. Por tanto, nosotros vamos a entrar, gracias a la asesoría de CONAVIM y del Instituto Nacional de las Mujeres, a una etapa de conversación y de compartir experiencias con estos ministerios públicos para que entonces Jalisco pueda llegar a contar en un breve espacio con una agencia especializada, ¿no? De acuerdo a los datos de la Fiscalía, porque entiendo que hay un diferendo en torno a los datos sobre feminicidios, pero de acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía, ¿cómo estamos en materia de feminicidios y cómo ha sido, digamos, el proceso histórico en los últimos años? ¿Si han caído, si han retrocedido? Fíjate que en eso sí te voy a quedar mal porque las cifras las tiene el fiscal general, porque él está muy al tanto de este tema y son cifras que no nos comparten hasta el momento. No son pero públicas. Sin embargo, sí hay que decir que las cifras que tienen los organismos de la sociedad civil no son compatibles con las cifras que tiene la Fiscalía. En gran medida porque, insisto, la metodología y por una parte la metodología y el protocolo, ¿no? La base de investigación fundamentada en el protocolo de feminicidio. Y eso permite entonces descartar feminicidios o agregarlos, pues, ¿no? Claro, perdón, me comentaba alguna vez, igual serviría como para aclararlo, me comentaba alguna vez un amigo abogado, me decía, esta división entre feminicidios y homicidios es muy polémica. Sí. ¿Por qué vale la pena mantener en específico esta división? Mira, te diría en principio que la primera razón es porque es una muerte por razones de odio hacia las mujeres, de misoginia, y que son razones que queremos desterrar de la práctica sociocultural, ¿no? Y por tanto, pues esto lacera y lastima más a la sociedad porque la familia que vive un feminicidio es una familia que ha sido afectada en estructura y en forma, ¿no? Porque el hecho de que su mamá o la mujer que vivía en esa casa esté asesinada o haya sido muerta de la manera en la que lo fue, lastima aún más a los miembros de una familia, ¿no? Porque son razones de odio, tal cual, y así está tipificado por la ONU, ¿no? Sin embargo, la ONU también insiste en algunos otros tipos de los que denomina feminicidios que están catalogados por costumbre o por religión o algunas otras cosas que están presentándose en regiones como en Asia o en África, ¿no? Y que también ahí pues hay que buscar la manera de contrarrestarlos. Digamos que las razones de odio que llevan a la muerte de una mujer por feminicidio lastiman de manera más profunda la célula familiar. Erika Loyo, te tenemos que despedir.
Pero, ¿qué te parece si nos acompañas a ver un video que seguramente Claro. te va a interesar? Y con eso, sí, porque además es doctora en temas que también tienen que ver con políticas públicas Sí, claro. y la política en general. Así que bueno, ya para despedirnos, Enrique, este video que ha estado circulando con mucha insistencia en medios internacionales, en redes sociales, una conferencia de prensa con Donald Trump, que la vamos a ver en este momento para quienes nos siguen en Canal 44. Muy Jorge famosísimo. Ramos, este periodista mexicano muy reconocido en Estados Unidos, que trabaja para la cadena Univision, Sí. uno de los cadenas que vetó precisamente a Donald Trump. Pues vamos a escuchar lo que sucedió en esta conferencia. Ok, ¿quién es el próximo? Siéntese, por favor. Usted no fue llamado. Siéntese. Siéntese. Adelante. No, usted no ha sido llamado. Regrese a Univision. Adelante. 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 Siéntese, por favor. Usted no fue llamado. Anda. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo Sí, ordenan adelante. retirar con personal de Jorge seguridad Ramos. a Jorge Ramos, que luego regresó, pero la grosería, la falta de respeto y sobre todo lo más importante, el coartar la libertad de Jorge Ramos para preguntar como periodista. Bueno, esto ya llega a límites realmente. Es un autoritario este hombre, ¿no? Así No es. solo es un payaso, porque es un payaso, pero aparte es un autoritario y ojalá la clase media norteamericana ilustrada le diga a este hombre, para afuera, ojalá. Vaya a su Univision a ver si le dicen a él, ¿no? A ver si le dicen a él. Bueno. Bueno, nos vamos. Gracias. Muy buenas noches.